¿Qué relación tiene el derecho con la moral? Podríamos ahora sí intentar resolver algo. Diciendo primero esto, es un tema difícil, hay mucha gente que lo ha tratado, que ha intentado decir algo. Generalmente las posturas son las siguientes, no tiene nada que ver el derecho con la moral. Esta es la típica postura de los positivistas, pero no solo de los positivistas, sino de mucha gente más. Hay otros que dicen, no, tiene todo que ver. El derecho es parte de la moral. Esto uno diría, a uno le suena un poco raro, y uno dice, yo no he venido a estudiar moral aquí a la carrera, yo he venido a estudiar derecho, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Y otros dicen, bueno, incluso hay quienes dicen que la moral forma parte del derecho, porque el derecho pone las reglas morales, pero eso ya es un poco más raro y eso no es lo que opina la mayoría. Ya, entonces, yo entiendo las cosas así, de esta manera. El orden moral, dijimos que era un orden, y como todo orden, tiene que tener un fin, ¿sí? Esta es una máxima metafísica, no hay orden sin fin, no hay orden sin fin. ¿Por qué está ordenada o desordenada esta aula? ¿Está ordenada o está desordenada? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque todos los bancos están para ver al profesor, que es el que va a dar la clase. Si el fin fuera distinto, si el fin fuera conversar entre nosotros, esto estaría desordenado. Tendríamos, porque Rafaela, tú y todos estos terminarían con tortícolis cuando oyeran hablar a los de atrás, ¿no? Entonces tendríamos que poner todas las sillas en círculo y hablar y todo esto, ¿no? El fin determina el orden, ¿sí? Por eso el orden moral tiene que tener un fin, esto ya lo vimos, ¿no? Un fin último. Efectivamente, ¿no? Un fin último. Y todo lo que lleve a ese fin lo vamos a estimar como bueno. Eso es valor. Valor es la estimación de algo como bueno, ¿no? Los valores. Todo lo que lleve hacia el fin se estiman como buenos. Y en la moral, justamente hemos hablado de la moral de virtudes. Las virtudes son valores. Bien. Y hay unos valores supremos y hay unos valores que son medios, ¿no? Aquí están los fines medios, los valores medios también hay. Fines medios. Más bien que se les llaman medios. Segunda pregunta. ¿El derecho, el orden jurídico también es orden? Podríamos decir es una tautología al menos, ¿no? Tiene que tener algún tipo de orden. ¿Es un orden humano igual que la moral? Sí, también es un orden humano. Aquí estoy rescatando dos intervenciones. Es un orden humano, digo, en eso se coincide, es un conjunto de normas humanas. Y que tienen que tener por fin último, ¿cuál puede ser el fin último del derecho? El fin último. Si es un orden humano, ¿el ser humano puede tener dos fines últimos? Por si acaso alguien tiene un mejor marcador que este. Sí. No, nadie tiene que me preste. Bueno, ya voy a intentar traer la próxima vez, porque aquí no se ve nada. Entonces, el ser humano no puede tener más que un fin último, ¿no? Un fin último que es el mismo. La felicidad, en cualquiera de sus formas, cuando se entienda, ya hablaremos más de esto a lo largo del curso, pero es el mismo fin último. Entonces, fíjense, primera cosa que comparten derecho y moral es el fin último, porque los dos son órdenes humanos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? El fin último, digo, buscan lo mismo, ¿no? Primero. Y de ahí podríamos decir que también el derecho tiene valores. Hay toda una teoría de los valores que vamos a estudiarla aquí, que se estudia mucho en derecho constitucional, que se estudia mucho en otras ramas del derecho, que es interesante. Y uno puede decir, efectivamente, tiene
los mismos valores últimos. Ojo, los valores últimos, no los valores medios. Ya veremos, ¿no? Valores. Finalmente podríamos decir algo que así, como el fin último y los valores contienen principios, los mismos principios podrían aplicar aquí. El principio, pero los principios últimos en el derecho se llaman los principios generales del derecho. ¿Han estudiado ya eso? ¿No han en derecho civil? Artículo 8 del Código Civil. ¿No? Bueno, ahí hablan de los principios generales del derecho. Hay muchos principios, por ejemplo, el de precaución, el de solidaridad y otros más, que comparten tanto el derecho como la moral. Pero en cuanto a principios últimos, ojo, en cuanto a principios últimos. Porque en cuanto a principios medios, ya comienza a distinguirse, ¿no? Los medios para alcanzar el fin último ya es un poco distinto. En el derecho dijimos que el derecho, bueno, no hemos dicho, tiene que ver más con la sociedad. Ubi ius, ibi societas. Ibi societas, ibi ius. Donde hay sociedad hay derecho, donde hay derecho hay sociedad, ¿sí? Ya veremos que no es necesaria toda una sociedad, basta algo menos. Simplemente dijimos que habían dos partes de la moral personal y la moral social. ¿Sí? Entonces, la moral personal buscaba el bien personal y la moral social el bien común, pero bien común que tiene algo que ver con el bien personal. Esto lo explicamos, porque el bien común era el conjunto de condiciones sociales que permiten a los individuos alcanzar su bien personal, se podría decir. Bien, por eso el derecho más mira directamente como fin medio al bien común. Tiene que ver más con la moral social directamente. Y el derecho más mira a la medida justa, a lo justo. Esto lo dijimos también. La moral más mira a la felicidad. O sea, en eso se distinguen. Lo que buscan directamente es distinto. La moral y el derecho buscan dos cosas distintas. ¿Sí? Una última cosa que era la justicia. La perpetua y constante voluntad. ¿Y qué es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo? Una virtud. Y una virtud, ¿qué es lo propio? ¿Del derecho o de la moral? De la moral, efectivamente. Entonces, una de las virtudes aquí es la virtud de la justicia. ¿Sí? Que es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Esto lo han estudiado ya en otra materia? Filosofía del derecho. ¿Qué es lo suyo? El derecho, efectivamente, el derecho. Lo justo. Por eso, lo justo, esta es una idea de Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Esta no la tenía Aristóteles ni los antiguos. Es muy buena esta idea. El derecho es objeto de la justicia, de la virtud de la justicia. El derecho es objeto de la virtud de la justicia. Yo diría un poco más, pero eso ya lo tengo en el libro y no sería muy complicado. Quien quiera, que saque un libro en Marcial Pons en Buenos Aires, el que quiera leerlo, pues le puede ayudar para esta clase, pero no hace falta. Lo saqué el año pasado. Es el objeto de la justicia, con lo cual tenemos otra relación. Ningún acto moral puede ser injusto, irse contra derecho. Segunda relación. Tercera relación. Nada justo puede ser inmoral. Sintetizando, las relaciones que puede haber entre el derecho y la moral son básicamente estas tres, las relaciones. Primero, coinciden en el fin último
en los fines más o menos últimos, relacionados con el fin último, en los valores últimos y en los principios últimos, que en el derecho también se llaman fin último, valores jurídicos y principios generales del derecho, que es como lo habrán estudiado seguramente. No coinciden en los fines medios, en las cosas directamente, qué es lo que persigue cada cosa, es una cosa distinta, ¿no? La moral persigue directamente la felicidad y todo eso, el derecho busca lo justo. El segundo, justamente por la definición de justicia, que es una virtud, ningún derecho puede ser inmoral y nada moral, ninguna acción moral puede ser injusta. ¿Ya? Y estas son las relaciones que me parece que son interesantes aquí.